Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy el grupo 5 le presentará el tema del análisis comparativo de los reportes de diciembre de 2021 y marzo de 2022. El capítulo 6, que es la inflación y el balance de riesgos de la inflación. En este tema nos basamos en lo que viene a ser la inflación y hacer las comparaciones en los reportes mencionados anteriormente. En esta parte veremos sobre la evaluación reciente de la inflación, quedamos por concluido que ambos reportes de inflación interanual aumentan de manera considerable. En el primer reporte vemos cómo creció un 0.71%, mientras que en el otro periodo creció un 0.49%. Dicho esto, haciendo los cálculos, lo distinguen solo un 0.22% de lo que viene a ser el incremento de la inflación interanual. La inflación sin alimentos y energía también tuvo un aumento considerable, y a continuación se mostrarán en los siguientes gráficos donde podemos notar la elevación de la inflación, el índice de precio del consumidor sin alimentos y energía y alimentos y energía. Dicho esto, vamos a ver el gráfico donde vemos que la línea amarilla nos hace ver los alimentos y la energía, donde el primer gráfico, en la mano izquierda, en diciembre de 2021, vemos cómo está en un 8.86, mientras que en el de marzo del 2022 vemos cómo ha crecido un poco, llegando a la cantidad de 9.54. A su vez, la línea roja es el IPC sin alimentos y energía, donde en diciembre de 2021 está un 2.91%, pero vemos viendo cómo en la última parte, entre julio de 2021 y noviembre de 2021, ha crecido de una manera corta, pero considerable. Mientras vemos que en marzo de 2022, el IPC sin alimentos y energía está de una manera considerable también, pero ahí vemos un caso, que el caso es que en enero y febrero, que nos compete a lo que es marzo, el reporte de marzo de 2022, se ve que es una manera pareja. O sea, se observa una moderación en su dinámica en esos 2 meses, pero aún así tiene el número de 3.26%. Y la línea azul nos compete a lo que viene a ser la inflación, donde vemos que en diciembre de 2021 la inflación tuvo un 5.66%, y en marzo de 2022 la inflación subió a un 6.15%. Este gráfico lo encontramos en las fuentes del INEI y el BCRP. Ahora hablaremos de los rubros más vinculados al tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a las cotizaciones internacionales y a los contratos vinculados con el IPM, el índice de precios al por mayor. En el 2021 contribuyeron con un 3.2% porcentual a la variación de la inflación del mes de noviembre, mientras que en el 2022 contribuyeron en un 3.63 porcentual a la inflación del 2021, mientras en el año 2020 estos mismos rubros contribuyeron un 0.7% en la inflación anual, que fue 2%. En este caso vamos a ver el primer cuadro, que es de diciembre de 2021, de la mano izquierda, donde vemos que la variación porcentual de los 12 meses, ya comentado anteriormente, de diciembre de 2020, a la variación porcentual de 12 meses, noviembre de 2021, vemos como la inflación fue muy elevada, ya que estamos hablando del IPC de 1.97 a comparar con un 5.6 que viene a ser en noviembre de 2021. Es esto lo que el cuadro nos hace ver. Vemos cómo hubo una alza significativa de la variación porcentual en diciembre de 2020 a noviembre de 2021, dando por entendido el incremento del tipo de cambio que afecta el costo de los insumos importados en la moneda local, que viene a ser el sol peruano. Mientras que en el lado derecho vemos los rubros vinculados al tipo de cambio, pero de marzo de 2022. Y es aquí donde tenemos un panorama un poco más extendido, ya que hay que tener mucho ojo de que este reporte de marzo de 2022 nos habla solamente de enero y febrero que conlleva este año. Y en este año se están reportando diferentes sucesos, y uno de ellos, que es el más importante, viene a ser la guerra entre Rusia y Ucrania, que sí, también nos desfavorece a nosotros, ya que así hace que la inflación se eleve, ya que productos como el pan, el trigo y entre otros van subiendo por culpa de esta guerra.
Y aún así, hablando también del petróleo y de la gasolina, que es donde también en los últimos tiempos se está haciendo un reporte, se está viendo un reporte de la alza de precio que está teniendo estos dos rubros vinculados a las cotizaciones internacionales y tipo de cambio. Aquí en ese sector podemos ver, como ya lo he mencionado, está subiendo, está teniendo un aumento significativo, pero también estamos viendo en los vinculados a commodities de alimentos, como la carne de pollo, el pan, el azúcar, los fideos, el aceite y los huevos, como está mencionando aquí en este cuadro. Vemos como en diciembre de 2020 la variación porcentual de 12 meses es de un 6,63% en lo que viene a ser los vínculos de commodities de alimentos, la carne de pollo. Y vemos como la variación en diciembre de 2021 se eleva a un 23,40%. ¿Y eso a qué tiene que ver? Tiene que ver a lo que viene a ser la pandemia, pero a su vez también las fiestas, ya que en ese tiempo ya la pandemia tuvo una baja considerable y ya podemos circular de una manera no tanto normal, pero siempre cuidándonos. Y aquí en la variación de enero y febrero de 2022 vemos cómo tenemos una manera negativa, un 11,68. Este tipo de casos lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. Dicho esto, vemos que los rubros relacionados al IPM, que es el índice de precio mayor, el consumo del agua en la variación de diciembre de 2020 es de 3,03 y en diciembre de 2021 vemos que es de un 11,57. Y en enero y febrero de 2022 tenemos los números de 0,00. La electricidad también en diciembre de 2020 tenemos un 6,73 y en la variación de diciembre de 2021 un 9,50. En enero y febrero de 2022 visualizamos un 0,68. Como dije anteriormente, este reporte de marzo de 2022 nos está hablando solamente de enero y febrero, pero vemos cómo se está elevando también la inflación y como lo dije anteriormente también, es por estos sucesos que está pasando del país, ya que por los motivos de vacancia y algunos problemas que ha tenido el gobierno últimamente, y de parte internacional el país también va a ser afectado, ya que el dólar tuvo una baja considerable y por los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por mi parte, eso sería todo y le daré el pase a mi compañera Sayuri Bazán. Continuando con la comparativa entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, vamos a pasar a la inflación como un fenómeno global. Por ello tenemos que situarnos en dos diferentes contextos. Durante el año 2021 tuvimos estragos de la pandemia, pero en el año 2022, además de tener ello, contábamos con un conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual dio riesgo a la alza de precios de los commodities. ¿Qué es un commodity? Un commodity es un material tangible el cual no cuenta con un valor agregado. En pocas palabras, una materia prima. Y Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo, gas y fertilizantes, que son unos ejemplos de commodities. En cambio, Ucrania y Rusia, a la par, se encuentran entre los principales exportadores de trigo y maíz del mundo. Por lo tanto, durante este año vimos una gran alza a nivel de alimentos que contenían trigo. Un claro ejemplo, el pan. Así también podemos notar que en el año 2022 el nivel general de precios aumentó un 0,35% y el índice de precios al consumidor sin alimentos y energías creció un 0,05% durante el mismo periodo, mientras que el rubro de alimentos y energía lo hizo una mayor tasa de 0,72%. Además, los precios de alimentos y bebidas se incrementaron en 0,72%, mientras que los de energía crecieron un 0,70%, reflejando el alza de 0,72% de los precios de los combustibles y de 0,78% de las tarifas de electricidad. Y como podemos ver en la gráfica, la contribución positiva nos la dieron las comidas fuera del hogar, papa, huevos, otras frutas frescas y leche evaporada. Mientras que los rubros de contribución negativa fueron el pollo, el pescado, pasajes en avión y transporte terrestre. Además, en el año 2020
Y ahora comparando con el año 2021, el pollo es una contribución positiva, a diferencia que en el año 2022. Pero una similitud entre la inflación, entre la contribución ponderada año de noviembre de 2021 y marzo del 2022 es las contribuciones por comidas fuera del hogar. Y esto viene desde el año 2021, ya que durante los últimos meses del año 2021 se comenzó con la reapertura de los restaurantes y con el aceleramiento de la vacunación. Se comenzaron a abrir centros comerciales, restaurantes, por lo tanto hubo una mayor contribución para la comida fuera del hogar. Mientras que en el año 2021 la contribución negativa nos la dieron plátano, mandarina, limón, naranja de mesa y ajos. Pero en el año 2021 tenemos una variación promedio histórica en lo que viene siendo salud con un 3,0%. Y esto nos refleja que durante el año 2021 tuvimos un mayor requerimiento de atención médica y sanitaria por efecto de la pandemia, ya que se necesitaban más recursos, había nuevas variantes, todo ello. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián Muñoz Retis y después de lo expuesto por mi compañera Sayuri, yo vengo a exponerle sobre el cambio que tuvieron los alimentos en el año 2021-2022 y también el cambio que hubo en la energía en el año 2021 como en el 2022. Para los alimentos, en el año 2021, en el periodo de enero a noviembre, se destaca el alza de precio en productos fuera del hogar, como la carne de pollo, el pan y en aceites. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe que estos tres productos venían con contenido importado y eso hacía que su precio se eleve mucho más. Mientras que en el año 2022, en el periodo de enero y febrero, destacaron las alzas en el rubro de comida fuera del hogar. Esto quiere decir, sean el rubro de fuera, comida fuera del hogar, quieren decir los restaurantes, básicamente los restaurantes porque es comida fuera del hogar, como lo dice la palabra. Y también se destacó el alza en alimentos como la papa, huevos y la leche. Pero en contraste al año anterior, los precios de la carne del pollo y el pescado disminuyeron. Los precios del rubro de comida fuera del hogar, como el menú de restaurante, en el año 2021 fue impulsada por el aumento de precio que tuvieron, mientras que en el año 2022 el aumento de precio que tuvieron fue gracias a la demanda, gracias a que en el año 2022 los restaurantes tenían permitido más aforo y todo esto es gracias al proceso de vacunación que fue más rápido que en el año 2021. También en el año 2021 el precio del pollo, que estuvo por el 19,1%, se aumentó. Esto gracias al incremento del precio del maíz, que es el principal insumo para el pollo, o sea, su alimento. Y los comerciantes, al ver que el alimento de su materia prima, que es el pollo, sube, ellos decidieron que subiera el precio del producto final. Y la gente sustituyó el pollo por pescado. Y eso también se vio afectado con el derrame de petróleo que hubo, ya que el pescado no se vendía, o sea, no salía mucho pescado. Mientras que en el año 2022 el precio de la carne del pollo disminuyó debido a que poca gente demandaba esto, o sea, ya casi nadie comía mucho pollo por el excesivo precio que tenía el año 2021. Y esto fue después de las celebraciones de fin de año, ya que la gente empezó a reemplazar el pollo por bonito y jurel, estos dos siendo sus principales sustitutos.
La energía. En el año 2021, la variación del rubro de combustibles para vehículos, que fue el 46,9%, se debe principalmente a que los precios finales y el precio del diésel vehicular subió en las plantas de las refinerías locales. Es por eso que se vio el alza de combustible en el año 2021. Mientras que en el año 2022 la variación que tuvo el rubro de combustibles para vehículos fue de 2,4%. Esto refleja claramente los mayores precios de las refinerías locales, lo cual estuvo asociado al aumento de precio de los gasooles. Esto está en la costa del Golfo de los Estados Unidos, que es el marcador internacional. También el precio excesivo de la gasolina se debe al alza del petróleo, lo cual se ha visto afectado en estos últimos meses. En el siguiente gráfico podemos ver claramente cómo los alimentos y energía del diciembre del 2021 se contrastan con el precio de marzo de 2022. Y en el siguiente gráfico aquí podemos ver también en el año 2022 las comidas fuera del hogar y los otros alimentos fueron de manera positiva, mientras que la carne, del pollo y el pescado fueron de manera negativa. Mientras que en el año 2021 las comidas fuera del hogar y la carne del pollo fueron positivas, mientras que la mayoría de frutas fueron negativas. Eso es todo por mi parte, profesor. Gracias. Proyecciones. El BCR adopta acciones de política monetaria de forma anticipada en respuesta a la proyección de inflación y a sus determinantes, en lo que destacan las expectativas de inflación, la inflación importada y las presiones inflacionarias tanto de demanda como de oferta. En el 2021 la inflación interanual retorna al rango de la meta y se dirige hacia su valor central, hacia su proyección, donde se asumen los efectos de factores de la tasa, donde la brecha del producto, que es el desvío porcentual del PBI de la economía, que puede tener un signo positivo o negativo dependiendo del estado de la economía. Se irá cerrando conforme se registre a un nivel igual o superior debido a la pandemia. Asimismo, en el 2022 se ve una mayor recuperación de la actividad económica y la mayor persistencia en el alza de precios internacionales de energía y alimentos. Se proyecta también que la inflación interanual retorne al rango de metas a inicios del 2023 y se dirige hacia su valor central hacia fines del horizonte de proyección. En la brecha de la demanda, para el 2022 y el 2023 se observa una recuperación en la mejora de la economía de nuestros principales socios comerciales, así como también del fortalecimiento de la confianza empresarial. Esta recuperación, junto a la normalización de las actividades económicas, hace que sea una recuperación gradual pero sostenible del nivel de actividad económica. En las expectativas de inflación, en diciembre del 2021 fueron calculadas en varias encuestas a diferentes empresas financieras y no financieras y también a analistas económicos, donde tienen un rango para la tasa de inflación esperada entre 4,10 y 5,8% para el 2021, entre el 3,5
21 y 3,55% para el 2022 y entre el 2,80 y el 3% para el 2023. Estas expectativas a 12 meses ascendieron a 3,71% y ascendieron a 3,75%, donde la cual la inflación es el componente importado, ya que combina con el efecto de los precios internacionales de los productos que importa nuestro país, como es el precio del petróleo, del trigo, la soya y el maíz, y entre otros. En marzo del 2022, la tasa de inflación sería de 3,8 y 4% para el 2022 y entre el 3 y 3,20% para el 2023. Las expectativas de inflación a 12 meses ascenderían a 3,75%, donde el tipo de cambio para el 2022 se espera un incremento de 3,6% por el alza del precio del petróleo y del trigo, mientras que se espera que en el 2023 estos precios se mantengan en promedio. Y para el 2022, se proyecta que los precios de las importaciones se incrementan en un 8,1%, igualmente por el alza del precio y del petróleo y de algunos alimentos como el maíz, el trigo y la soya. Y se espera que en el 2023 haya una disminución del 1,5% en el precio de estos productos. Balance de riesgos de la proyección de inflación. En el primer punto tenemos el choque de demanda interna, donde se genera un menor crecimiento del consumo e inversión del sector privado. Por otro lado, también las demoras en la ejecución del gasto público, que podrían reducir la velocidad de la recuperación de la actividad económica. Asimismo, también las nuevas variantes del COVID-19 y el proceso de vacunación, que podrían aumentar los contagios y las medidas de contención, afectando también a los consumidores y a los empresarios. Los impactos de corto y mediano plazo de estos episodios afectarían negativamente a la inflación a través de una disminución en la brecha del producto. Otro punto tenemos la demanda externa, que en el 2021 la persistencia de la inflación a nivel mundial y su posible impacto sobre las expectativas de inflación podrían activar un retiro más acelerado del estímulo monetario, donde se tiene una menor demanda externa con un impacto negativo sobre la inflación. Y en el 2022 la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial es agravada por las tensiones geopolíticas en Europa del Este, donde se podría disminuir aún más la demanda externa. También en otro punto tenemos el choque de precios de alimentos y energía. En el 2021, pese al actual aumento en los precios internacionales de los alimentos y combustibles, existen las posibilidades de riesgo de mayores incrementos en el futuro, debido a los problemas de producción y abastecimiento generados por el virus del COVID-19. En el 2022, estos riesgos, debido a las crisis de la pandemia, se verían afectados y aumentarían los precios de los combustibles, alimentos y costos de transporte. Y el último punto, que son los choques financieros, en el 2021 y en el 2022, la postergación de la finalización de la crisis sanitaria y el creciente endeudamiento público y privado
así como también la demora en la normalización en los mercados financieros locales, generarían el alza del tipo de cambio y una mayor inflación en el horizonte de proyección. Gracias.